Entonces, era la señal pública de que ya ahí en esa casa se sacrificó a alguien, pero no era el sacrificio de una persona, sino de un cordero. Por eso es que se le llama el sacrificio vicario. La palabra vicario significa en vez de. Por eso, ejemplo de esto es cuando un obispo va a hacer una visita y se le presenta algo y no puede ir, entonces manda su vicario que va en nombre del obispo, tiene un representante. Esta palabra vicario también se usa al sacerdote ayudante del párroco, ¿verdad? Es el vicario, el ayudante, el que sigue trabajando en nombre de. Entonces hay un sacrificio vicario aquí porque los israelitas, en vez de sacrificar a una persona, ya tienen el mandato de Dios de que Dios no quiere los sacrificios humanos, en vez de sacrificar a una persona, se sacrifica el cordero y con los dinteles pintados de la sangre del cordero, ya dan la señal de que en esa casa, en esa cena, ha habido sangre, en ese contexto. Entonces, significa entonces que sentarse a la mesa y comerse la carne de ese cordero es como hacer una especie de comunión, porque ahora nos estamos comiendo la carne de quien murió por nosotros, murió por mí. Este es cordero. Imagínense, vuelvo al texto de Génesis 22. Abraham, no le hagas daño al niño. Hay ahí un cordero. Que Abraham, que había dicho, Dios proveerá. Cuando Isaac le pregunta, pero ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham les dice, Dios proveerá. Dios provee el cordero. Más adelante quiero entonces volver a este texto para explicarle algo de la Eucaristía, que lo vivimos siempre en el rito de la Eucaristía y a veces no nos damos cuenta. Si se me olvida adelante, por favor, me lo recuerdan para no dejar aquí. Bueno, entonces estamos en el tema del sacrificio vicario, el cordero que se muere en vez de la persona. Es la mejor manera de mirar a Cristo en la cruz. Cuando usted mira la cruz de Cristo y la contemplación de la cruz de Cristo es que Él ha muerto por mí. Él ha muerto por mí. Ha derramado su sangre por mí. El que pequé fui yo, fue la humanidad que llegó al colapso total, llegó al mal. Y Jesús viene y muere por el pecado del mundo, muere por mí. Entonces, es la mejor manera espiritual de uno pararse delante y contemplar la cruz de Cristo, la cruz de Cristo. Allí, lo que uno ve en la carne crucificada de Cristo es el cordero. Y nos unimos con Cristo, ¿dónde? En la celebración de la Eucaristía. En la celebración de la Eucaristía, porque hay un mandato de Dios de realizar ese sacrificio incruento hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Podemos ir entonces concluyendo estas dos escenas diciendo lo siguiente. Por un lado, comer el maná en el desierto significa que el Dios que liberó al pueblo de la esclavitud es el Dios que provee la comida. A ver si podemos seguir esta idea. Primero, el Dios que libera al pueblo, el Dios que lo creó. El Dios que lo creó es el mismo Dios que lo libera y es el Dios que le provee el alimento cuando ese pueblo tiene hambre. Esa era como la primera escena que hablábamos. Ahora bien, la segunda escena es el tema del sacrificio vicario. Yo que fui liberado, soy infiel, soy malo, Dios me perdona y yo sigo siendo malo, sigo siendo infiel, pensando un poco en el pueblo de Dios, que Dios pactaba con el pueblo, les pedía, sean mi pueblo y yo seré su Dios, pero ese pueblo otra vez se iba a los ídolos y es lo que los profetas llamaron la infidelidad del pueblo. Y Dios viene y entrega a su hijo único, entrega a su hijo y derrama su sangre por mí. Es el sacrificio vicario. Un ejemplo muy hermoso es un santo de la iglesia,
un sacerdote jesuita, perdón, franciscano, que se llama Maximiliano Kolbe. Este santo, San Maximiliano Kolbe, canonizado por Juan Pablo II, fue un santo, un fray que llevaron a un campo de concentración en Auschwitz. Yo tuve la oportunidad de visitar ese campo de concentración, que hay dos campos de concentración muy cerquita, y visitar la celda donde estaba San Maximiliano Kolbe, que todavía conservan ahí como un altarcito donde él rezaba el rosario, y desde esa celda él lo acompañaban todos los presos a rezar el rosario, y se conserva ahí todavía el rosario. Es una cosa tremenda. Recuerdo que cuando iba a visitar el campo de concentración, un compañero cubano me dijo, tiene que visitar dos cosas allá en Polonia. Tiene que visitar a Auschwitz, pero después visita el santuario de Santa Faustina o el santuario Juan Pablo II. Y yo no lo entendía en ese momento, después lo entendí. Es que visitar esos campos de concentración, uno sale de ahí con un interior desbaratado, uno sale llorando, porque esos lugares son muy visitados, sobre todo por los judíos y por muchas personas, y es como revivir otra vez ese maltrato, ese dolor que se vivió ahí dentro. Entonces es una realidad muy dura, muy difícil. Bueno, pues este santo, San Maximiliano Kolbe, observó que dentro de sus compañeros sentenciaron a 10 personas a morir, a la muerte. Y había un compañero de él que gritaba y clamaba por el dolor de sus hijos, de su familia, dejar sus 3 hijos solos. Y él pidió hablar, dijo, quiero hablar, y se lo concedieron, le permitieron hablar. Y él dijo, yo quiero cambiar mi identidad, quiero que borren de la lista a ese señor para que él pueda ver a su familia. Yo no tengo familia, yo quiero ir, en vez de él, yo quiero ir yo. Y se lo permitieron. Ese deseo le fue concedido a San Maximiliano Kolbe. Y ciertamente él murió. Lo traigo aquí a colación porque estamos hablando del sacrificio vicario. En vez de, él murió en vez de ese hombre que él veía llorando porque su familia quedaría sola. Y luego la historia dice que este hombre que se salvó, cuando terminó el régimen nazi, él pudo retornar y juntarse con su familia, y luego estuvo presente en la canonización de San Maximiliano. Estuvo presente. Muy interesante. Entonces, visto este contexto, este preámbulo del Antiguo Testamento, cómo el pueblo desarrolló esta cena de Pascua con un cordero de Pascua, un animal que sacrificaban. El pueblo desarrolló esta costumbre anual hasta que llegamos a la última cena de Cristo. Y aquí pasamos entonces a la tercera escena. Y espero que no se me estén cansando, ¿verdad? No sé si pasamos a esta tercera escena. El término última cena significa que Jesús hizo muchas cenas, cenó muchas veces con sus discípulos. Y usted podría decir, ¿y qué es lo que tiene de especial esta última cena? Aquí hay algo que sucedió de manera distinta a todas las cenas, incluso a todas las Pascuas judías. Estas fiestas de Pascua que duraban tanto tiempo y que era como el boom, la fecha esperada por el pueblo. Y Jesús quiso celebrar esa Pascua. Cuando nosotros empezamos leyendo del capítulo 13 en adelante, el Evangelio de Juan, que en ese contexto de la noche de Pascua, Jesús les lava los pies a los discípulos. Y aquí voy con la pregunta que hacía. ¿Qué es lo que tiene de especial la última cena de Jesús con sus discípulos? Y aquí la palabra que va a englobar la especialidad de esta última cena va a ser la palabra amor. Amor. Lo particular, lo especial que tiene la última cena
de Jesús es el amor. Por eso el sacramento del amor celebramos el Jueves Santo. El Jueves Santo, ustedes saben que celebramos por la mañana la misa crismal, la institución del sacerdocio y de la Eucaristía, sacramento de la caridad del amor. Y en la noche celebramos la celebración del lavatorio de los pies. Aquí se conjugan en un mismo día estas dos celebraciones. Jesús va a manifestar la plenitud del amor en esta última cena. Ese amor que tiende al infinito. Como decía alguien, el amor siempre tiende al infinito. Cuando hay dos personas que se aman, son capaces de armar una discusión, uno diciendo yo te amo mucho, el otro diciendo no, yo te amo más, no, yo te amo más, no, yo te amo más, porque el amor suele tender al infinito y rompe las distancias. Por eso cuando una gente vive bien la Eucaristía hoy día, tiene la misma distancia que estaban los discípulos celebrando con Cristo en esa última cena, porque se manifiesta el amor de Dios, ese amor de Dios que es capaz de romper, de disminuir, de eliminar las distancias. Bueno, pues Jesús en esa cena no solamente es capaz de manifestar su amor, de entregarse, de darse él en el pan, en el vino, de lavarle los pies a los discípulos, sino algo muy importante, consagra a los discípulos, los consagra. Cuando les dice, hagan esto en mi memoria hasta que vuelva, los consagra. Y es interesante porque no se trata, como dicen los hermanos separados, de que la cena es algo simbólico para recordar, que no hay que hacerlo siempre. Y por la teología nosotros sabemos, y sobre todo por la fe más que por la teología incluso, porque la teología siempre va a buscar explicar, y aquí por más explicaciones que uno tenga, no se trata de explicación, sino de experiencia de fe. Y el Corpus Christi toma tanta fuerza, no es por teología, porque el Corpus Christi se instituye incluso después del siglo XII y ya la teología estaba hecha. Para esta época ya prácticamente todas las sumas teológicas ya estaban hechas. El Corpus Christi es más experiencia de fe, la vivencia del Corpus Christi como nosotros la tenemos, esa adoración a la Eucaristía, es más experiencia de fe que definiciones teológicas. Ese hagan esto en memoria mía, hay que entender la palabra memoria, tal vez no como nosotros las entendemos en nuestros idiomas modernos. No. Incluso en la Sagrada Eucaristía hay un espacio antes de la consagración que se llama la anamnesis. La anamnesis tiene que ver con la memoria, hacer memoria, pero ese hacer memoria es realizar el hecho en sí. Ese hacer memoria en griego tiene que ver con hacer el hecho en sí. Es mucho más que un simple recordar cuando los discípulos y Jesús hicieron la cena. No, ese hacer memoria es hacer el hecho. Es como cuando en la Biblia se nombra una realidad. Ustedes saben que para los israelitas, el nombrar a Dios no era solamente como cuando tú mencionas a un ser querido que vive lejos de ti y te llega una imagen en tu cabeza de ese ser querido, no. Para ellos, nombrar a Dios era hacerlo presente ahí. Y el que ha estudiado, por ejemplo, el Antiguo Testamento, se da cuenta que desde muy lejos se llegó a la idea de no mencionar el nombre de Dios por miedo a morirse, porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Entonces, mencionar a Dios era hacerlo presente ahí. Y por eso se evitaba mencionar el nombre de Yahvé. Incluso se evitaba esto, mencionar el nombre de Yahvé. Uno entiende que, por ejemplo, yo a veces le digo a la gente, miren, me da pena cuando yo veo que gente llega a la misa ya después que el sacerdote ha dicho en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo. Una gente que tiene plena conciencia de la Eucaristía no se pierde cuando el sacerdote nombra la Santísima Trinidad, porque la hace presente en ese momento. Está nombrando a Dios en sus tres divinas personas para que empiece a dirigir el camino que ya se empieza a transitar en la misa, en la Eucaristía. Ese hacer memoria, cuando Jesús consagra a sus discípulos, hagan esto en mi memoria hasta que vuelva. Y San Pablo en su carta a los Corintios, el capítulo 11, por eso va a decir, es que nosotros recibimos una tradición. Y esa es la tradición firme que les enseñamos. Esa tradición que Jesús en la noche de la última cena, en la noche de Pascua, tomó el pan e hizo una oración de acción de gracia, lo bendijo y lo partió y se lo dio diciendo. Y San Pablo vuelve y repite la forma cristológica de bendición. San Pablo la repite y les resalta a ellos que antes de ir a esa cena, lean capítulos 10 y 11 de la carta a los Corintios, antes primero examinen bien su interior, le dice Pablo, examinen bien su interior. Y si hay algo entre ustedes, primero pedirse perdón y reconciliarse, porque si comen el pan consagrado, viviendo como ustedes están, imagínense esa comunidad de los Corintios, que era una comunidad tan buena, de muchos carismas, mucha gente buena, pero mucha gente engreída y orgullosa, y por tanto muchas divisiones había en esa comunidad de los Corintios. Y San Pablo dice, si comen el pan así divididos como están comiendo su propia condenación. Su propia condenación. En una ocasión en mi parroquia me preguntó alguien me preguntó, padre, pero si Jesús dijo, coman y beban todos de él, ¿por qué ustedes no le dan la Eucaristía a todo el mundo? ¿Por qué no le dan la Eucaristía a todo el mundo? Y yo le dije, bueno, esa pregunta está muy interesante porque yo le explico a la gente la doctrina, la enseñanza, lo que dice San Pablo, con una gente que come el cuerpo de Cristo sin estar preparado. San Pablo lo dice muy claramente. Ahora, si usted se paró, yo se lo doy. Yo se lo explico, pero si usted hace su fila y usted quiere comulgar, usted es una gente grande ya. Yo cumplo con explicarle bien la catequesis. Y entonces él dice, no, bueno, así no, así. Entonces, si es así, de esa manera, no. Pues bien, el Señor mandó que este sacrificio incruento se realizase hasta que Él vuelva. Por eso hay una de las plegarias de consagración en la misa, la número 3. Son muchas plegarias que tiene el misal. Entonces la número 3 dice que para que se celebre ese sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso, dice la plegaria número 3. Desde donde sale el sol hasta el ocaso. Está como indicando que el deseo de Jesús es que siempre en el día, desde donde sale, desde que el sol sale hasta que se pone, se esté celebrando el sacrificio de Cristo. Se esté siempre celebrando el sacrificio de Cristo. Entonces, en la Eucaristía debemos entender y ver a Jesús desde el amor incontenible. Ese amor, como yo decía, que es un amor de ternura, que elimina las distancias, es un amor que tiende al infinito, es un amor que siempre busca darse, es el amor que Jesús manifiesta en la Eucaristía. Hay un teólogo de la liberación que él dice, hay muchas misas que si bien es cierta él dice son válidas, pero son ilícitas. A ver, Leonardo Boff dice, hay muchas Eucaristías ilícitas, porque Jesús celebró la última cena y primero hizo el gesto del lavatorio de los pies, luego le dio el pan consagrado a los discípulos y mandó que eso se celebre hasta que Él vuelva. Y él dice, pero ¿cómo fueron las otras cenas de Jesús? ¿Con quiénes Jesús cenó? ¿Qué significa que yo comulgue, que yo reciba el pan consagrado? ¿Qué significa que yo me haga uno con Cristo en la comunión, por ejemplo?
¿Qué significa eso? Que esa vida que yo, o esa celebración, esa fiesta, ese banquete que yo estoy celebrando, ahí debe cumplirse con el mandato misionero del final de la Eucaristía. Cuando el sacerdote dice, vayan en paz, es el envío que Jesús le hizo a los 72 y a los otros 72. Es un envío a la misión. Me gusta, por ejemplo, que muchos diáconos dicen, a vivir lo que hemos celebrado aquí en el altar, vayan en paz ahora a su casa. Yo siempre le digo a la gente, de la misa debemos salir con 3 elementos de la misa, de la Eucaristía. Debemos salir con una nueva idea en la cabeza. Hay que, el que va a la Eucaristía, y por ejemplo, yo que presido la Eucaristía, me gusta siempre que la gente tenga al menos una idea de la homilía, una idea nueva, que caiga en la cuenta de algo, que esa palabra le ilumine algo en su vida, porque de la misa uno tiene que salir con algo nuevo, al menos una palabra, una idea, algo que me chocó. Lo segundo, la gente debe salir de la misa con un fuego en el corazón, con el fuego del Espíritu Santo. Y tercero, lo que brota del fuego del Espíritu Santo en el corazón es una alabanza en los labios. Por tanto, cuando uno sale de la misa, uno debe estar atento. El Concilio Vaticano II en una exhortación apostólica que se llama Sacrosanctum Concilium, dice en el número 16 que nosotros debemos ir a la misa de manera plena, consciente y activa. Esas 3, no como muertos vivientes. Hay gente que va a la misa y fue porque es una tradición y va a la misa con el deseo que digan vayan en paz. Hay mucha gente que va a la misa así. Sin embargo, el concilio nos pide vayan a la Eucaristía, pero de manera plena, consciente. Por eso hay que estudiar los ritos de la misa, hay que estudiarlo. Y ojalá que en este grupo podamos un día tener una formación solamente para estudiar los ritos de la misa. Cosas que uno no entiende y cosas que uno lo ha hecho siempre porque el otro lo hace, porque mira para el lado, el otro se paró y no se pone de pie, o hace cualquier cosa porque el otro lo hace. Sin embargo, todo tiene un significado en la Eucaristía. Por eso hay que ir a la misa de manera consciente y activa, es que uno no se duerma en la misa, que uno esté ahí en cuerpo y alma. Entonces, de esa Eucaristía debemos salir así, con una idea nueva, atento a la palabra, atento a la primera lectura, atento al salmo, a orar con el salmo, atento a la segunda lectura, al evangelio, a la homilía, atento y rezar para que el Padre haga buena homilía y corta. Entonces hay que estar atento a todo esto, ¿verdad? Y así nosotros podemos salir con una idea nueva de algo que nos choque. El fuego en el corazón es precisamente haber vivido el sacramento del amor y alabar al Señor en la familia, en el hogar, con la gente que uno conoce, alabar al Señor porque hemos estado en la Eucaristía. Pues la misa como sacramento del amor, y ahorita le decía que quería retornar un momentito a cuando hablamos del sacrificio vicario y cuando hablamos del sacrificio de Abraham a Isaac, que Dios le dice, Abraham, no le hagas daño al niño, ahí tienes un cordero. No sé si ustedes se han dado cuenta, si han estado atentos, que después de los ritos iniciales en la misa, que leemos la liturgia de la palabra, que termina con la homilía, el credo, con el credo termina esa primera parte de la Eucaristía. Empieza entonces la segunda parte, que se llama la liturgia eucarística. Muy interesante, porque aquí después de la oración universal, que se conoce como oración de los fieles, llega lo que se llama la presentación de los dones o las ofrendas de pan y vino. Las ofrendas de pan y vino. Y hasta ese momento llevábamos en la Eucaristía un camino. Y ese camino, que usted lo puede ver en diferentes libros del Antiguo Testamento, pero en ese texto de Abraham, Génesis 22, yo me gusta reflexionarlo ahí, porque cuando se llevan al altar las ofrendas de pan y vino, el sacerdote hace una oración en secreto, que se llama oración sotto voce, es una oración en secreto, el sacerdote dice, bendito sea Dios por este pan, fruto
de la tierra, del sudor y del trabajo del hombre, y que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Será para nosotros alimento de vida eterna. Esta oración es en secreto, mientras el coro está cantando. Y luego toma el cáliz y dice, bendito sea Señor Dios del universo por este cáliz, fruto del sudor de la tierra y de la vid, fruto de la vid, y que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Será para nosotros alimento de vida eterna. Y a veces cuando se hace en público, entonces se contesta, bendito sea por siempre, Señor. ¿Qué sucede aquí? Espiritualmente, esto tiene un sentido muy profundo, porque aquí es cuando ya nosotros nos presentamos ante Dios. Las lecturas nos han iluminado que somos pecadores, hemos pedido perdón, pero aquí es el momento como que se cumple ese dicho que dice que la paga del pecado es la muerte, y en la celebración de la Eucaristía nosotros incluso ofrendamos, llevamos una ofrenda de algo de las cosas nuestra material y dejamos una ofrenda, pero la ofrenda debería ser nuestra vida que pague por el pecado que hemos cometido. Debería ser esa ofrenda. Entonces, quien debe morir es el que peca, soy yo, el que he cometido pecado, debo morir. La paga del pecado es la muerte, dice la misma palabra de Dios. Pero ahí es como si se da la misma palabra que Dios le dice a Abraham, no quiero el sacrificio de los humanos, hay un cordero, ahora es el nuevo cordero de Dios que vuelve y se inmola por mis pecados. Por eso la celebración de la Eucaristía, cuando yo oigo gente que dice, ay, porque la misa eso es algo tan aburrido, eso es siempre lo mismo. El que dice que la misa, que siempre lo mismo, que eso es algo aburrido, es precisamente una persona que no se puede culpar, porque aquí lo que falta es vida y formación. Vida y formación. Yo por eso en mi parroquia yo digo, yo no entiendo una parroquia que no estudie. Para mí, la parroquia tiene que estar estudiando y el proyecto principal de mi pastoral siempre va a ser el estudio. Y siempre hay gente que hasta miedo me tiene, porque cuando vaya a mi casa y habla conmigo, ya le doy un librito. Yo le digo, mira, léete ese librito. Ay, padre, y entonces que a mí no me gusta leer. Sí, pero está bien, ese es pequeñito, léetelo. Y en 2 semanas, entonces nos juntamos otra vez o me manda un resumen o algo así. Porque como que tengo en mi mente siempre que la gente se va superando y se va liberando de muchos tabúes y muchas esclavitudes, es por falta de conocimiento. Entonces, ahora mismo en mi parroquia hemos hecho un lanzamiento de la Escuela de Teología Bíblica con 180 estudiantes, 180 estudiantes. Tenemos 6 grupos en esta escuela. Primero hemos trabajado fuerte formando un grupo de 10 maestros en Biblia, y después de hacer un trabajo un poco riguroso, entonces ya lo hemos enviado para que ellos ayuden, porque yo no puedo naturalmente hacerlo todo. Y la idea de la parroquia es que el sacerdote no haga todo, sino que ponga a los laicos a trabajar, porque es la iglesia de los laicos. Y esa es mi visión eclesial de la eclesiología actual. Es los laicos trabajando y el sacerdote ciertamente acompaña y se mete con ellos y se ocupa de la santificación por medio de los sacramentos. Pero me pongo feliz cuando veo a los laicos realizando, dando temas, y entonces me reúno con ellos para preparar juntos los temas que ellos van a dar cada semana. Y ese es el dinamismo. Y yo entiendo a un cristiano, a un católico, que busca hacer un retiro, que busca hacer una experiencia de Dios, que busca la caridad, que busca el amor, pero que estudia también, que se forma, que busca aprender algo más. Entonces, en ese momento, para no desviarme del tema, en ese momento de la Eucaristía, es como si Dios dijera a sí mismo, la paga del pecado es la muerte, pero no quiero que mis fieles, mis hijos mueran por el pecado. Jesús nuevamente se inmola en el sacrificio pascual, en la Eucaristía, y empezamos otro camino, que es la liturgia eucarística, hasta llegar a la comunión plena, que es cuando ya yo recibo al Señor y mastico y me uno a Dios en la comunión. Entonces, ya hoy no da tiempo para uno ver los pasos de la misa, por ejemplo, y la profundidad en cada rito de la Eucaristía,
Pero sí es bueno que nosotros amemos a la Eucaristía, amemos la misa y que estemos siempre atentos de manera plena, consciente y activa en la Eucaristía. Fíjense que el desarrollo a la devoción eucarística, que empezó después del siglo XIII, y fueron apareciendo manifestaciones, como por ejemplo la elevación de la Eucaristía al momento de la consagración con el Papa Urbano IV, que fue el primero que ya inauguró ese rito, que es un rito para adorarlo en silencio. Nosotros los latinos nos gusta hacer una alabanza cuando se eleva, cuando se eleva la Eucaristía, nos gusta hacer una alabanza, empezamos a hacer una alabanza, pero la liturgia manda que ese momento sea para mirar la Eucaristía y adorarlo en silencio. Aquí, por ejemplo, en mi país, mucha gente, algunos sacerdotes, no quieren que la gente haga esa alabanza. Mi visión es diferente porque yo creo que el Espíritu Santo se va manifestando en el pueblo, y de hecho las definiciones dogmáticas primero se viven en el pueblo antes de que un papa la ponga por escrito. Primero siempre se viven en el pueblo. Por eso ese tipo de cosas yo nunca me opongo y siempre soy muy cuidadoso de no estar tratando como de quitar algo sin saber si permanece en el tiempo, como dijo Gamaliel. Si es algo de Dios, yo no puedo quitarlo. Pues bien, la Eucaristía toma esta devoción, el Corpus Christi, con, con un ¿cómo se llama? Con un milagro, el milagro eucarístico, el famoso milagro eucarístico de un sacerdote que celebraba la Eucaristía y no creía, poco después de crearse un poco la devoción de la Eucaristía, después de 1300 años de cristianismo. Entonces a este sacerdote la Eucaristía empieza a sangrarle, y luego de ahí crece a nivel mundial la devoción fuerte por la Eucaristía, y han habido muchísimos milagros eucarísticos después de ahí. En una ocasión nosotros visitamos Fátima, y cerca de Fátima hay un santuario y hay una hostia sangrada, uno de esos milagros eucarísticos. Y han habido tantos milagros en torno a la Eucaristía. Milagros y muchos testimonios. Para mí, yo como sacerdote, mi devoción principal ciertamente es la celebración de la Eucaristía. Como yo puedo celebrar siempre la Eucaristía, es una alegría, es un gozo. Es como si uno sufre una transformación o uno se hace uno con esa espiritualidad de la Eucaristía. Pues nos preparamos porque ya hemos vivido el Corpus Christi, ahora vamos a vivir la Santísima Trinidad, y luego de la Santísima Trinidad, entonces vamos a vivir esta gran fiesta católica, donde siempre se busca una manifestación de la Eucaristía, que aquí nosotros siempre buscamos hacer una procesión con el Santísimo por las calles, en una carroza, en el día del Corpus Christi, un día solemne, esta celebración. Y después, otra fiesta así que se desprenden de la Cristología es el Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces ahí hay como un stop hasta que llegamos a la fiesta de Cristo Rey del Universo, que es con esta fiesta cuando terminamos el ciclo litúrgico, el tiempo ordinario. Pues es hermoso uno ir siguiendo la espiritualidad incluso del año litúrgico, de las fiestas cristianas, cristológicas, incluso de la fiesta mariana también. Uno seguir el sentido profundo, pero sobre todo, con esto termino, porque ya son las 10:10, y no sé si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta o un comentario. Sobre todo buscar experiencias en esta celebración. Una experiencia de Dios. Esa experiencia de Dios es lo que mantiene al cristiano de pie. A veces no son los estudios, no son los muchos conocimientos, sino las experiencias. Es lo que nos mantiene a nosotros de pie cuando llegan los momentos de crisis, cuando llegan los momentos de dificultades, cuando llegan los problemas. Si no tenemos experiencias, no podremos mantenernos de pie. La institución ya de la fiesta del Corpus Christi, ya
se refiere más al Papa Nicolás V, que fue el primero que ordenó que se sacara en procesión este día de Corpus Christi y se vayan como realizando otros ritos en torno a la Eucaristía. Pero lo que quiero decir es como que no ha sido de un momento puntual, sino que ha sido muy procesual las celebraciones que conocemos hoy del Corpus Christi, muy procesual, y por eso está más la certeza de que son celebraciones que no nacen de una reflexión en un escritorio con un grupo de teólogos, sino que nacen de la vida del pueblo, y ahí nosotros creemos que eso que se va dando en la vida del pueblo es deseo del Espíritu Santo. Si no tiene más preguntas, entonces le vamos a pedir al Padre Roberto que por favor nos dé la bendición para culminar en esta noche y para reflexionar de todo lo vivido del Corpus Christi. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Crismeli, que fue la primera que me contactó y siempre dispuesto a compartir, y qué bueno que desde la distancia podemos juntarnos y seguir orando mucho a Dios desde cada uno de ustedes. Ahora aquí en Santo Domingo tenemos como un rebrote otra vez de la pandemia, y esto es una alarma muy fuerte y no sabemos. Orar también a Dios desde la Eucaristía por esta situación y orar por cada uno de nosotros y por nuestros familiares. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Un saludo a todos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de
iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten